Muy bien, el día de hoy vamos a ver la energía de los fotones. ¿Qué sucede aquí? Bueno, resulta que nosotros podemos relacionar la energía de los fotones con la frecuencia que viajan los fotones en el espacio a través de la siguiente ecuación que observamos aquí, E igual a h por f, donde h es la constante de Planck. Esto es igual a 4.15 por 10 elevado a la menos 15 electronvoltios por segundo. Estas son las unidades de esta constante. Vamos a ver qué sucede eso. F es la frecuencia del fotón que viaja en el espacio y es la energía. Entonces, nosotros podemos saber esas relaciones, nosotros podemos saber exactamente la energía a partir de la frecuencia. Y observemos lo siguiente, que la energía es proporcional a la frecuencia. Es decir, que si el fotón viaja con alta frecuencia, la energía de ese fotón va a ser alta. Si, por ejemplo, el fotón viaja a una baja frecuencia, por ejemplo, las frecuencias de las radiofrecuencias, las microfrecuencias, las microondas, la luz visible que viajan a bajas frecuencias, la energía va a ser menor. Por el contrario, los rayos X o los rayos gamma que viajan a una alta frecuencia, esta ecuación nos dice que la energía va a ser más alta que fenómenos que ocurren a baja frecuencia. Veamos un ejemplo aquí. Y veamos qué nos dice el ejemplo. ¿Cuál es la energía contenida en un fotón de radiación de una emisora de radio? WIMP AM, que tiene una frecuencia de emisión de 960 kHz. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que nos preguntan es saber cuánto es la energía de esta onda de radiofrecuencia. Dice que la onda de radiofrecuencia la frecuencia de esta onda es de 960 kHz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos esta ecuación, tomamos la constante de Planck y la multiplicamos por la frecuencia. En este caso, lo que se hace aquí es pasar este 960 kHz a Hz, que esto representado serían 9.6 por 10 elevado a la 5 Hz, o de otra manera segundos inversos. Entonces, ¿qué pasa? Se multiplican estas dos cantidades y esto nos da la energía. 3.98 por 10 a la menos 9 electronvoltios. Fijémonos bien aquí, esta es la unidad de energía con que nosotros trabajamos para lo que son fotones, son electronvoltios. Estas son las cantidades de energía que nosotros vamos a conocer. Y aquí pasa algo similar a lo que ocurría en las frecuencias. En esta tabla lo que tengo aquí son las relaciones de las cantidades de energía. Habíamos dicho de que la energía se expresa en unidades de electronvoltios. ¿Qué sucede? A veces la cantidad de energía es muy alta. Entonces lo que más conviene, en vez de decir electronvoltios, decimos kiloelectronvoltios. Un kiloelectronvoltio es igual a 1000 electronvoltios, que si lo queremos expresar de una manera más abreviada es 1 por 10 elevado a la 3 electronvoltios. También sucede que a veces cuando se trabaja con energías muy altas, esto sucede peculiarmente en la radioterapia, lo que utilizamos son megaelectronvoltios, que son ya cantidades de representar energías muy altas. Entonces un megaelectronvoltio es igual a 1000 kiloelectronvoltios, que equivale a decir 1 por 10 a la 3 kiloelectronvoltios, que si lo queremos relacionar megaelectronvoltios con electronvoltios, sería un megaelectronvoltio igual a 1 por 10 a la 6 electronvoltios, es decir, un megaelectronvoltio es 1.000.000 de electronvoltios. Esa es la cantidad que nosotros tomamos para introducir lo que es la energía de los fotones. Perfecto, entonces vamos a otra manera de relacionar todo esto. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Anteriormente habíamos dicho de que nosotros podemos calcular una relación, podemos calcular la velocidad del fotón, o mejor dicho, la velocidad de una onda a través de la frecuencia y la longitud de onda. ¿Qué pasa con la C?
La c como es una velocidad ya conocida, que habíamos dicho en las primeras clases que esta c es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Relacionamos estas dos cantidades y nosotros podemos saber exactamente cuál es el valor de la frecuencia o longitud de onda porque ya conocemos el valor de la velocidad. ¿Qué sucede? Nosotros podemos también expresar esta ecuación de energía en términos de la longitud de onda. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que la velocidad del fotón es igual a frecuencia por longitud de onda. Hacemos un despeje de esta ecuación para la frecuencia y lo reemplazamos en esta ecuación y tenemos una relación de energía del fotón en términos de la longitud de onda, donde la energía del fotón es igual a velocidad del fotón por la constante temprana entre longitud de onda. Y esta ecuación, esta relación que es la que acabamos de introducir. Entonces nosotros podemos utilizar estas tres ecuaciones directamente para saber cuál es el valor de la energía del fotón. Quiero entonces que hagamos un análisis previo de esto. Hagamos un análisis y volvamos a la gráfica que estuvimos viendo en la clase pasada. Esta figura de aquí. Ahora, observemos bien. Las ondas de rayos X, es decir, las partículas de rayos X, tienen una frecuencia mucho más alta. Aquí tenemos la frecuencia, estamos hablando de 10 a la 20, 10 a la 21, 10 a la 22, 10 a la 23, que son las cantidades, son la cantidad de frecuencias que tienen los rayos X. Comparémoslo con la cantidad de frecuencia baja de las ondas de radiofrecuencia o de las microondas. Y entonces, ¿qué concluimos aquí? Si sabemos que la frecuencia es proporcional a la energía, que la energía de los rayos X es mucho más alta que la energía de las ondas de radiofrecuencia. Y ese fue precisamente el análisis que podemos llegar a eso. ¿Qué rango de energías nosotros trabajamos de los rayos X aplicados al diagnóstico médico? Nosotros comenzamos a trabajar en diagnóstico médico a aproximadamente a 30 kiloelectronvoltios, que es cuando introducimos, ya con esta unidad de energía se trabaja en modalidades como mamografía. Aquí ya cuando empezamos a trabajar en diagnóstico médico a partir de estos valores de energía, y en otras modalidades, por ejemplo en la tomografía se trabajan con rayos X de 100 kiloelectronvoltios, 120 kiloelectronvoltios, 125 kiloelectronvoltios, inclusive hasta 150 kiloelectronvoltios. Es la cantidad de energía aproximadamente. Si ya nos vamos a radioterapia, en radioterapia nosotros trabajamos ya con megaelectronvoltios. Por ejemplo, si queremos tratar el cáncer de mama con radioterapia, se trabaja aproximadamente 6 megaelectronvoltios de rayos X. Si por ejemplo queremos trabajar un cáncer de cervix con una persona que tiene obesidad, ahí introducimos ya una cantidad de energía más alta, aproximadamente unos de 10 a 16 megaelectronvoltios, que se trabaja con radioterapia. Ahora, bueno, sí, esto fue todo lo de la presentación. Esto ha sido lo que hemos visto de la presentación. Las biografías que les dejo son estas. El Bouchon, que es el manual de radiología para técnicos, la novena edición, capítulo 4, y el Buchberg, que es la de Essential Physiomedical Imaging, en la tercera edición, capítulo 2. Aquí donde pueden encontrar todo lo que hemos visto aquí. Hasta aquí. Se los recomiendo para las lecturas. Y ahorita voy a empezar a abordar lo que es la estructura atómica. Muy bien, ahorita vamos a dar una introducción de lo que es la estructura atómica. Vamos a ver una parte ahorita y la siguiente parte el día de mañana. ¿Cómo es una visión básica de cómo se compone el átomo? Bueno, si nosotros tomamos el modelo atómico de Bohr,
Este es un físico que básicamente nos mostró de qué manera se conforma el átomo. Vemos aquí que tenemos una serie de electrones. Estos electrones son partículas que orbitan en torno al núcleo. Algo así como un modelo parecido, por ejemplo, de los planetas y el Sol. Los planetas, por ejemplo, si los queremos ver una analogía aquí, serían los electrones y el núcleo central sería el Sol. Entonces estos electrones orbitan en torno al núcleo, tienen diferentes órbitas. ¿Qué significa esto? Es decir, diferentes distancias con respecto al núcleo. Órbitas más cercanas significan distancias más cercanas de los electrones al núcleo, y órbitas más lejanas significa ya una mayor distancia con respecto al núcleo. Esta es una perspectiva muy básica. Realmente esto, si queremos ser más exactos en la física, esto no es así, pero por lo menos para efectos de enseñanza básica se introduce este modelo. Ya si realmente esto no sucede así, ya a escala atómica, no es tan sencillo describir esa composición de electrones y núcleos, porque los electrones como tales no orbitan en torno al núcleo, sino que se ubican dentro de una cuestión llamada probabilidad de posición, que eso obviamente no lo vamos a ver aquí, pero por lo menos para efectos prácticos de enseñanza es lo que introduzco, para que veamos esto. Otro aspecto a resaltar es que los electrones son partículas de carga negativa y el núcleo es una partícula de carga positiva. Esto precisamente es la causa por lo cual los electrones se mantienen unidos al átomo, porque los electrones son atraídos por el núcleo. Entonces el núcleo los atrae y los mantiene pegados al átomo. Otro aspecto a recalcar es que el número de electrones va a ser distinto dependiendo de cada elemento. Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno solo hay un electrón orbitando en torno a un núcleo. En el átomo de oxígeno hay unos 8 electrones orbitando a un núcleo. En el átomo de carbono, 6 electrones. Nitrógeno, 7 electrones. Ahora, esa cantidad de electrones orbitando alrededor del núcleo la vamos a conocer como número atómico. En el caso del hidrógeno, bueno, lo vamos a representar por una Z, el número atómico. En el hidrógeno Z va a ser igual a 1, en el oxígeno 7 igual a 8, carbono Z igual a 6 y nitrógeno 7, Z igual a 7. Esto es obviamente por el número de electrones que orbitan en torno a ese núcleo. Lo siguiente es que, bueno, les he dicho anteriormente, aquí en esta imagen tenemos órbitas, ¿verdad? Esos electrones están ubicados dentro de órbitas. Nosotros en física no lo llamamos así órbitas, sino que lo llamamos como capas. Más que todo lo conocemos como capas. ¿Qué pasa? Nosotros, en vez de decir la primera órbita, la segunda órbita, nosotros lo conocemos como capa K, capa L, capa M, N, O, P, Q, y estas capas se clasifican de acuerdo a la cercanía con el núcleo. La primera capa, es decir, la más cercana con el núcleo es la capa K, la segunda es la L y así sucesivamente en ese mismo orden. Los electrones se ubican dentro de estas capas no en cualquier orden, sino que solo pueden ubicarse en un número específico de capas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la primera capa solo pueden ubicarse cierta cantidad de electrones. La segunda capa solo pueden ubicarse otra cantidad de electrones. Por ejemplo, aquí en esta imagen, fijémonos bien aquí, porque por ejemplo, en la primera capa solo se ubican 2 electrones, mientras que en la segunda capa para el átomo de carbono se ubican 4 electrones. ¿Por qué esto es así? Esto es porque los electrones solo pueden ocupar una cantidad específica para cada capa o órbita, como lo estamos viendo aquí. Entonces, esa relación, esa cantidad de electrones que van a ubicarse dentro de cada capa, lo vamos a conocer a través de la fórmula 2 elevado a la n.
¿Qué es n? N es un número asignado a cada capa, o decir a cada letra. Para la capa K, que es la primera, n va a ser 1. Para la capa L, n va a ser 2. Para la capa M, n va a ser 3. Para la capa N, n va a ser 4. Para la capa O, n va a ser 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Introduzcamos esta ecuación, esta fórmula, 2 elevado a la n al cuadrado, y así vamos a saber cuántos electrones pueden ocupar esa capa. Por ejemplo, aquí para la capa K, n va a ser igual a 1, entonces aplicamos eso, 2 por 1 elevado al cuadrado nos va a dar 2, ¿verdad? Eso significa que el número de electrones que pueden ocupar esa capa va a ser 2. Si nos vamos aquí, n va a ser 2 aquí, en la capa L, entonces serían 2 por 2 elevado a la 4, perdón, 2 por 2 elevado a la 2 sería, eso nos daría 8. Esto quiere decir que una cantidad máxima de electrones pueden ocupar la capa L. Es por eso, esto mismo se ejemplifica aquí en este caso. Veamos aquí que en la primera capa solo podían ocupar 2 electrones. Y en la siguiente capa pueden ocupar un máximo de 8 electrones. Es precisamente eso lo que quiero que veamos aquí. Otra cosa a abordar es que la capa más externa de cada átomo se le conoce como capa de valencia o electrones de valencia. Esto es muy importante en la química porque este electrón de la capa de valencia es el que da las propiedades químicas del elemento. Lo siguiente es el hecho de que mientras más cercano esté el electrón al núcleo, este va a estar como más unido, por decirlo así. Va a estar más unido al núcleo. Esto es por el preciso hecho de que tanto el núcleo es decir, el núcleo y el electrón son partículas opuestas, es decir, el núcleo carga positiva y el electrón carga negativa, va a haber cierto grado de atracción. Entonces esto hace de que mientras más cercanos estén los electrones al núcleo, va a haber una mayor fuerza de atracción, es decir, una mayor, va a estar más ligado, por decirlo así, tanto el núcleo y el electrón. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, para explicarlo de una manera sencilla, que si una partícula externa interacciona con el átomo, la energía que tiene que aportar esa partícula para sacar un electrón de ese átomo tiene que ser más fuerte, más alta que la energía que hace que estén pegados el electrón y el núcleo. Eso lo vamos a conocer como energía de ligadura. ¿Qué es energía de ligadura? Es la energía que mantiene unidos el átomo, que mantiene unidos el electrón y el núcleo. Si un rayos X, por ejemplo, tiene una energía más alta que la energía de ligadura entre el electrón y el núcleo, entonces cuando interaccione este rayos X con el átomo, entonces va a poder sacar ese electrón del átomo. Ahora, ¿de qué va a depender esta energía de ligadura? Esta energía de ligadura va a depender de dos cosas. Del átomo, es decir, del elemento, y va a depender de qué tan cercano esté ese electrón con respecto al núcleo. Fíjense muy bien que en la capa K, esta figura puede parecer algo difícil de interpretar, pero en realidad miremoslo así. Imaginémonos, por ejemplo, un objeto dentro de un pozo y ustedes quieren sacar ese objeto dentro de un pozo. Si el pozo está a poca profundidad, no les va a costar tanto sacar ese objeto, pero si el objeto está a muy alta, mucha profundidad, sí les va a costar sacar ese objeto. Es lo mismo que se muestra aquí. Imaginémonos que este sea un pozo y que cada electrón en diferentes capas se ubiquen a una diferente altura del pozo, es decir, una diferente profundidad del pozo.
los electrones que se ubiquen en la capa N va a estar a una menos profundidad, mientras que los que se ubiquen en las capas más pegadas al núcleo se van a ubicar a una mayor profundidad. Un rayos X o una partícula específica que quiera sacar un electrón, por ejemplo, en la capa K para el hidrógeno, tiene que tener una energía superior a 13.5 electronvoltios. 13.5 electronvoltios, es decir, que para que esa partícula saque a un átomo, a un electrón, perdón, del átomo, tiene que tener 13.5 electronvoltios para el caso del hidrógeno en la capa K. Mientras, por ejemplo, si seguimos con el hidrógeno, esa partícula tendría que tener menos energía para sacar a un electrón de la capa L. Tendría que tener aproximadamente 3.4 electronvoltios para sacar al electrón de esa capa. Y así va. Si ya, por ejemplo, en las capas más externas, en la capa M, una partícula tendría que tener 1.5 electronvoltios como mínimo para sacar al electrón de ese átomo. Ahora veamos con el tungsteno. Una partícula, digamos un rayos X, que choque con un átomo de tungsteno, tendría que tener como mínimo 69.500 electronvoltios para sacar un electrón de ese átomo en la capa K. Mientras que en la capa L, el electrón la partícula que choque con el átomo tendría que tener como mínimo 11.000 electronvoltios. Esto es lo que es un diagrama, esto es el fenómeno de lo que se conoce como ionización. Si una partícula externa, por ejemplo un rayos X, tiene la suficiente cantidad de energía para sacar ese electrón, se le va a conocer como ionización. Entonces veamos esta figura aquí. Tenemos un rayos X, interacciona con el átomo. ¿Qué pasa ahí? Viene el rayos X y el rayos X tenía mucha más cantidad de energía que la energía ligadora, es decir, que la energía que mantiene unidos el electrón y el átomo. Entonces, como tiene más energía que la que, como rayos X tiene más energía que la que mantiene unido el electrón y el átomo, el electrón y el núcleo, entonces esto hace de que el electrón pueda salir del núcleo, del átomo. Y esto lo conocemos como ionización, precisamente. Bueno, espero que esto les haya sido, esta explicación la hayan comprendido. Puede ser que les parezca algo difícil de comprender realmente. No los puedo juzgar, al principio es algo difícil de comprender, pero ya saben que pueden consultarme ante cualquier duda que tengan. Por el momento lo vamos a dejar hoy. Por el momento vamos a dejar todo esto hasta hoy. Y mañana veríamos de qué está compuesto el núcleo específico. Entonces, terminamos todo por hoy y nos vemos mañana.